Uno de los mejores caballos importados que vimos correr en Puerto Rico fue Don Glory, hijo de First Landing en Anymore por Shutout. Fue propiedad del Dr. José Licha y su cuñado, el ingeniero Alejandro Herrero, bajo el entrenamiento de Carlos M. Rodríguez y su padre Justino Rodríguez. Hoy conversamos con Carlos, testigo y protagonista de aquel inolvidable 1967, cuando Puerto Rico tuvo representación por primera vez en el Kentucky Derby. Amigos hípicos, ya estamos dando inicio a este segmento especial con una entrevista que yo creo que para mi compañera Andrea Rodríguez va a ser una de las más especiales, si no la más especial, que ella va a tener su carrera como comentarista hípico, entrevistador y demás. Y voy a darle a ella para que haga la introducción completa, porque esta es una entrevista bien especial, junto a su abuelo Carlos Rodríguez. Andrea, ¿cómo te sientes en este momento tan bonito y tan especial para este, ¿verdad?, hito histórico que podemos mencionar? Vamos a lo que es, porque no quiero llorar. El que me conoce y el que no también, porque lo he dicho en repetidas ocasiones, que por este ser que está aquí a mi lado es que yo siento el amor y la pasión que le tengo a los caballos, así que voy a tratar de llegar al final sin llorar. Así que vamos a comenzar rapidito. Le voy a decir papi durante toda la entrevista porque es mi abuelo y hay costumbres que no puedo dejar aunque esté en televisión. Papi, muchas gracias por darnos esta entrevista y que me consta que tenías mucho deseo hace muchos años de hablar de tu mimado, Don Glory, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la entrevista y muy agradecido. Vamos a hablar rapidito, vienes de un linaje hípico extenso. Primero que todo hay que hablar de Justino Rodríguez, quien es tu papá. Háblame de a qué edad comenzaste a trabajar con Justino. Yo empecé a trabajar a los 15 años, jovencito. ¿Cómo era la personalidad de su padre? Mi padre era una personalidad bien estricto. Él era bien estricto con trabajar con él porque él trabajaba demasiado estricto con los ejemplares. Y así fue que echó para adelante siempre, como jinete, como entrenador y como dueño de caballo. Todo eso fue él. ¿Y contigo también era estricto? Sí, conmigo, con todo el mundo. pero de eso aprendiste. Sí, seguro. Muy bien, eso me parece perfecto. Y la entrevista va más basada a un gran caballo, a Don Glory. Así que quiero saber cómo conociste a Don Glory, esa primera impresión que te dio cuando lo conociste. ¿Qué edad tenía cuando conociste a Don Glory? Cuando yo conocí a Don Glory tenía, ponle 16 años. Ok. Bien jovencito. ¿Y esa primera impresión cuando lo viste es potrito? Porque él llegó bebé a las manos de ustedes. Tremendo. No te puedo explicar más. Oye, en el caso de cuando lo adquieren, ¿cuánto fue el costo del ejemplar? El costo de más o menos creo que fue como $5,000. ¿Como yearling? Sí. Y él entonces tuvo su proceso de doma y todo en el hipódromo. En el hipódromo. Ok, entonces... Lo empezamos a preparar y el caballo seguida debutó en 400 metros, la primera carrera, cuando daban las carreras en 400 metros, lo montó el hermano mío que era jinete, Rafael Rodríguez, y arrancó bien atrás y perdió por el hocico. De ahí para abajo no se lo ganaron. Fue todo un campeón. Sí. ¿En qué momento ustedes dicen, oye, está dando la talla aquí en Puerto Rico, pero entendemos que podemos llevarlo a Estados Unidos? ¿Qué él hizo para que ustedes dijeran, se merece esa oportunidad? Pues eso fue, el viejo dijo, este caballo está demasiado de bueno y está ganando los clásicos a galope, ganaba los clásicos, no tenía oposición, y ahí decidieron los dueños pues llevarlo a correr afuera. ¿Y esa primera carrera en Estados Unidos, cómo le fue? Pues muy bien, seguida ganamos seguida y lo seguimos trayendo a Puerto Rico, lo llevábamos, lo traíamos y seguía ganando acá clásico y volvíamos, nos íbamos y así fue que ¿Era el viajero? El viajero con Don Glory. Ahorita, fuera de cámara, yo le decía, Don Glory te tenía a ti con la pata alzada porque ibas para todos lados con él. Y eso está muy bien, papi. Me interesa saber la personalidad de Don Glory. ¿Era un caballo dócil o tenía un poquito de carácter? Tenía un poquito de carácter. ¿Sí? Sí. Travieso. ¿Era con todo el mundo? ¿Era dentro de la jaula? ¿Era en todos los lugares? Con todo el mundo, pero era un caballo bien dócil. ¿Se dejaba llevar? Este ejemplar tuvo la oportunidad de correr
y ganar el Survivor Stakes. Háblame un poquito de esa carrera. Pues esa carrera fue una carrera tremenda. Yo estuve viajando 13 horas en un van con él. Wow. Los dueños se fueron en el tren con el viejo. Yo llegué a Pírrico. Yo no sabía nada de Pírrico, dónde estaba el establo para meter los caballos que iba a correr el stage. Estaba perdido completamente. Me encontré con un latino, me llevó a los establos donde estaban los caballos que iban a correr la carrera importante. Allí lo soltamos, el caballo tenía dos mantas porque hacía un frío tremendo. Casualmente el muchacho me llevó a un sitio para descansar y entonces yo no fumaba cuando ese tiempo y había un muchacho que estaba fumando, un señor, y el matre cogió fuego. Los espías me estaban buscando a mí porque decían que yo había sido el que lo había quemado y entonces cuando llegaron los dueños, que llegaron al otro día, le dijeron, eso es imposible porque Carlos no fuma. Y así fue que me desperté de eso. Oye, Ay, Dios mío, casi se llevan a mi abuelo preso. oye, siguiendo esa línea, por lo que has comentado, no te le despegabas a Don Glory. Ajá. Estabas todo el tiempo con Todo él. el tiempo con él. Bueno, en el van yo estaba atrás con él, con el caballo, y el muchacho del van me dice, señor, véngase aquí, póngale la bolsa de heno y véngase conmigo porque se va a frizar. Está haciendo un frío demasiado fuerte y eso fue lo que hice. Don Carlos, ¿qué edad usted tenía en ese momento? 18 años. 18 añitos. Un potrito. Sí, sí, comenzando en esto del deporte como tal. Y entonces, esta carrera es donde Don Glory impone una marca de pista. Él impone un récord, entonces de aquí va a correr al Wood Memorial, luego de esta carrera del Survivor State, donde en el Wood Memorial se enfrentó al Gran Damascus y finalizó en la tercera posición, que uno dice, se enfrentó, corrió el Wood Memorial, pero oiga, esto fue solamente a 7 días. A 7 días de él ganar el Survivor State, va a correr el Wood Memorial y finaliza tercero, que también es una excelente carrera para él, o fue, mejor dicho. Ajá. La preparación de él para el Kentucky Derby, ¿cuál fue? ¿Cómo fue, ya que estaba bien cerca del Wood Memorial? La preparación de él era, corría, el viejo lo mandaba dos vueltas, para que tuviera fondo, 2 vueltas, porque iba a correr una carrera fuerte y él era 2 vueltas. Y él era un caballo dócil para trabajarlo, era un caballo completamente dócil, 2 vueltas. Hubo un trabajo que fue bastante fuerte. ¿En qué punto fue ese trabajo? ¿Y para qué carrera específicamente? Un trabajo de 58. Pues ese fue para el Kentucky Derby. Ahí fue que le dio la embolia al viejo. Y entonces ahí fue que yo seguí con el caballo bregando. Esa semana venía el Derby, una semana bien fuerte. Y el viejo estaba en el hospital y yo bregando con el caballo. Una carrera tan importante y la entrevista y fotos y la entrevista y las fotos. Y me tenían, olvídate, una temblequera que se pone uno tremendo. Bien nervioso. Ajá. Con 18 años, cualquiera yo entiendo que se pone Entonces, así. miraba por donde quiera gente, lo que veía era gente nada más en ese hipódromo, una cosa horrible, entonces una cosa que nunca había visto yo nunca. Tremenda, una cosa tremenda. No, y una responsabilidad bien grande que le da a su papá, ¿verdad? Por la situación que tuvo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ese trabajo de 58 que tiene Don Glory, cuando usted lo ve, ese trabajo le pasó por la mente como que diantre, se le fue la mano, fue muy fuerte. No, porque él era un caballo que trabajaba así, era un caballo demasiado, tú sabes, lo que quería era correr, y trabajó 58. A par de días para el Kentucky. Par de días. Y volviendo al trasfondo del Survivor State, el Wood Memorial, pasaron solamente 2 semanas desde el Wood Memorial al Kentucky Derby y este trabajo de 58 fue ahí entre medio. Sí. Así que sin duda alguna era, como bien dice Carlos acá, que un caballo que le gustaba trabajar. Háblame hubo un cambio de jinete, algo ahí a última hora. No lo montó su jinete habitual, Gilberto Vázquez, no lo montó para el Kentucky Derby. ¿Por qué se da esta situación? Entonces, ¿quién fue el jinete a cargo? Pues lo montó el jockey americano Eddie Fayal, porque Eddie Belmonte no podía montarlo, los dueños querían a Eddie, otros querían a Junior, no pudieron, porque ellos estaban montando en otro sitio. Entonces se decidieron por Eddie Fayal, pero como el caballo tenía las gringolas esa que le mandó a poner Gilberto Vázquez, pues Eddie Fayal le dijo al dueño cuando se apeó que por qué le habían puesto las gringolas al caballo, porque el caballo no iba para nada más que el sitio cuando él lo dirigía.
que por qué se la pusieron, que mataron el caballo con eso. Sí, y para que se entienda un poquito, Don Glory no solía correr con unas gringolas cerradas, y para esta carrera entonces pidieron que se le pusiera ese apero, y es a eso a lo que se refería el jinete, que tal vez no fue muy necesario ese apero, y entiende que tal vez esa pudo haber sido una de las causas de que él no hiciera una mejor carrera. Exacto. Porque no sabemos si iba a ganar, pero a lo mejor sí podía hacer una mejor representación. Eso fue lo que dijo el jinete cuando se apeó, que por qué razón le pusieron esa gringola, que el caballo iba perfecto corriendo, que por qué se la pusieron. Quiero saber, ensillaste muchísimos caballos en tu transcurso como entrenador y asistente de entrenador, pero ese día en Churchill Downs, cuando tú fuiste a ensillar a Don Glory, ¿cómo estaban esos nervios? ¿Te acordabas cómo poner una silla? Tremendo, una cosa tremenda, pero tremenda, imagínate. Una cosa bárbara. Todas las cámaras ahí con Todas el las ejemplar. cámaras ahí, y eso fue la semana completa. Te iba gente a entrevistar, te iba gente a buscar fotos aquí, fotos allá, sácame el caballo, retrátamelo esto, aquello, toda la semana. Y los nervios míos eran tremendos. Una cosa bárbara. ¿Qué recuerdo tiene cuando se abren las compuertas? Pues te digo, una cosa bárbara. Y después tanta gente, que tú no, donde mira es gente, una cosa horrible. Y Tremendo. hace un ratito salió ese, y no son muchas veces que yo veo a mi abuelo hablar así, que se crece, y dice, yo debo haber sido el entrenador más joven en la historia en ensillar a un Kentucky Derby. Oye, mi gente, y es así, es de aquí, de Puerto Rico, así que hay que sentirnos bien orgullosos. Y yo estoy demasiado orgullosa de ti. Gracias. Demasiado. ¿Qué significa para ti, como amante de los caballos y de la familia que provienes, haber llegado a una carrera tan histórica como lo es el Kentucky Derby, y poder estar aquí hoy contándoselo a tu nieta, que es una fiebrúa de los caballos? Tremendo, una cosa bárbara, verdad, una cosa que no me lo creía nunca, y se me ha dado. 1.000.000 de gracias por todo esto. Oye, a mí me gusta hacer preguntas bastante profundas, y ya que Andrea, ¿verdad?, está entrando en esta dinámica, ¿verdad?, con usted, que es su abuelo y demás, me sale esto, ¿verdad?, porque ustedes tienen un linaje espectacular, ¿sabes? Entrenadores, jinetes, asistentes de entrenadores, han trabajado desde un linaje tremendo. ¿Qué representa para usted ver a su nieta en esta posición, luego de usted participar en el Kentucky Derby, de tener un gran historial como preparador, como asistente y demás? ¿Qué representa para usted, que tuvo una carrera tan espectacular, el ver a su nieta siguiendo sus pasos como jinete, en el caso de ella, en este caso, ¿verdad?, valga la redundancia, y ahora como entrevistadora? ¿Qué representa para usted verla así? Pues eso es una cosa, ¿verdad? Te digo, espectacular. Para mí es una cosa espectacular verla así. En todo ella ha sido tremenda, en todo lo que se propone lo hace, una cosa tremenda, pero tremenda muchacha, tremendo ser humano, y para mí es una cosa bárbara. ¿Entonces por qué se lo pregunto? Porque cuando estábamos trabajando acá, había mensajes cuando estábamos en Indianápolis, mira, ganó mi nieta, y de verdad que eso es algo bien bonito de su parte, porque estamos hablando de generación en generación, y lo que podemos ver en la foto, ¿verdad?, que ahí en el fondo está su papá, Justino, está usted, Carlos, con Don Glory, y esto es como prácticamente un pase de fuete de usted hacia Andrea, y Andrea, escuchar a tu abuelo así, ¿verdad?, con este historial que tiene él, yo creo, y lo pueden ver en su rostro, que representa algo grande. Y esto no estaba en el libreto, y lo voy a mencionar. Nos vamos a salir del libreto, porque esto es algo, ¿verdad?, algo familiar, algo bueno para que usted, ¿verdad?, se sienta orgulloso de que el primer entrenador boricua fue que está aquí en pantalla, Carlos Rodríguez, y nos sentimos orgullosos de eso. Y atrás de cámara está el historiador Jorge Colón Delgado, quien me imagino que está ahora gozándose esta entrevista, y también está la productora Lourdes Iglesias, a quien le agradecemos, ¿verdad?, por darle seguimiento a esta entrevista. Para ir cerrando, ¿qué representó para usted Don Glory?
Pues Don Glory para mí representó una cosa demasiado tremenda, una cosa bárbara. En verdad, yo ser tan joven y viajar en tantos hipódromos y conocer a tantos hipódromos y a tantos jockey por allá afuera, pues una cosa tremenda, que todo se me quedó en el corazón, todo. ¿Algún mensaje para esos jóvenes que están viendo esta programación, que quizás tengan algún sueño de llegar algún día al Kentucky Derby como preparador, como jinete, en cualquier faceta del hipismo? ¿Algún mensaje que le quieras dar a esos jóvenes que quizás como tú, o como usted, ¿verdad? Perdón, en ese momento, a los 18 años, con un padre exigente que le pedía siempre darle 100%, ¿qué mensaje usted le quiere dar a esos jóvenes, ¿verdad? Si alguno, para que persigan sus sueños y no se quiten. Pues yo le doy el mensaje de que luchen por triunfar, por ir afuera, por eso es una carrera que nunca aquí la van a dar y que nunca se va a dar, una cosa demasiado importante, una cosa bárbara, como digo yo, a uno ser tan jovencito y ver esa cosa tan terrible allá afuera, bregar con un caballo como Don Glory, un caballo bueno, bregar, darse esos viajes, en esos aviones, pasé muchos malos ratos, pero olvídate, una cosa tremenda, luché, el viejo un poco triste porque el viejo trató de tener el caballo y lo tuvo para correr el Kentucky Derby, no se le dio de eso de ensillarlo, pero lo ensilló su hijo, tremendo, una cosa tremenda y a todo muchacho que esté estudiando de entrenador, que tiren para adelante porque esa es una carrera que pueden llegar ellos, si son jóvenes pueden llegar allá. Andrea. No. Muchísimas gracias. Yo desde muy pequeña he escuchado las historias de Don Glory y obviamente no tenemos el tiempo para irnos y sentarnos y créanme que hay muchas historias de Don Glory. Duerme al lado de él, quiero que lo sepan. Esta foto duerme al ladito de su cama. Él duerme con Don Glory. Así que, sin duda alguna, me siento muy orgullosa de lo que has hecho a través de los años, de la pasión que sientes por el hipismo. Y nada, te agradezco que eso me lo pasaras a mí, porque créeme que me he disfrutado mucho todas mis facetas, tanto aquí en Hipódromo Camarero como en Estados Unidos, y espero que no sea la última entrevista, que podamos hablar por ahí de varias cositas más, porque hay muchas cosas interesantes que conversar contigo. Y una vez más, te felicito por todo lo que has logrado y lo que vas a seguir logrando, porque te queda bastante rato acá con nosotros. Y usted lo va a ver por ahí en el hipódromo. Si lo ve, tírese una foto con él porque, repito, fue el primer entrenador boricua en ensillar en un Kentucky Derby. Posiblemente no, fue el más joven a nivel del deporte, ¿verdad? En el aspecto del Kentucky Derby en ensillar. Así que, Carlos, gracias por tu tiempo, de verdad, y gracias por los consejos que siempre me das por los pasillos. Hace tiempo no me lo da, pero gracias siempre por eso, de verdad te lo agradezco un montón. Pues gracias a ustedes, gracias al Hipódromo Camarero, gracias a ti, John, a Andrea, a Lourdes y a Jorge. Y a Jorge por la entrevista y muy agradecido y muchas gracias. Andrea, hasta aquí llegamos. Qué bonito cierre y qué bonito, ¿verdad? El verte así tan emocionada, al ver a tu abuelo expresarse de esa forma. Hasta aquí llegamos y sin duda nunca pensé que iba a trabajar como comentarista, nunca pensé que iba a entrevistar personas y jamás en la vida pensé que iba a entrevistar a mi abuelo sobre Don Glory. Así que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, familia. Espero que se la hayan disfrutado tanto como yo. No creo que sea posible porque créanme que cuando yo baje de aquí yo voy a llorar. Hasta aquí llegamos, familia. Espero que la hayan disfrutado. Gracias. Gracias.